y trate de grabar, y aquí supuestamente me tiene que dar un permiso, porque yo no sé cómo se hace para que graben dentro de la sesión. Yo sé que en las configuraciones generales se puede hacer eso, pero ya tendría que salirme del Zoom y todo lo demás. Así que si alguien quiere grabar, me tiene que colocar grabar, y que va a pedir permiso, y supuestamente aparece aquí un aviso de que alguien quiere grabar. Yo igual estoy grabando por si acaso, y creo que en el YouTube lo pueden ver todos. Si no lo ven, me avisan. Yo tengo una lista de reproducción con las clases, así que deberían verlas. Y está actualizado, hoy día yo ya la actualicé, así que estarían todas las clases. Bueno, estamos viendo lo que es el jacobiano. Vamos a definir la diferenciabilidad de funciones de Rn a Rm. Esa es como la gran diferencia ahora, que estamos en Rn a Rm, espacios vectoriales de dimensiones diferentes, mayor que 1, ojalá, porque si no ya estaríamos en cálculo 1, cálculo 2. Y entonces vamos a definir una función f que va a tomar un dominio de subconjunto de Rn y los va a llevar a elementos de Rm, o sea, toma un vector y su imagen es un vector. ¿Cómo se va a ver esto? Va a ser f de x, donde x es un vector, va a ser este vector que está aquí, f de 1 de x, f 2 de x y f de m de x. Este vector tiene la característica que cada una de las funciones f1, f2 y fm son funciones a valores reales, como lo que habíamos estudiado hasta ahora. Es decir, son funciones que van desde Rn, porque toma un vector R, un vector X en Rn, ¿cierto? Pero su imagen es un valor real. F1 es una función que va de Rn a R, y por lo tanto va a ser la primera coordenada. F2 va a ser de la misma forma, y así hasta Fm. Y entonces si uno los coloca todos en un vector, ¿cierto? Entonces esto va a ser un vector donde sus coordenadas son coordenadas reales. Y esto está definido como una función vectorial a valores vectoriales. Para estas funciones uno puede definir la matriz jacobiana o el jacobiano, o el diferencial de la función, que va a ser una matriz que está escrita aquí chiquitita, que es la derivada de cada una de sus coordenadas con respecto a cada una de las variables de x. O sea, puedo tener f1 de x1, x2, x3, hasta xn, hasta xm, y así tengo f1, f2, f3 hasta f. Es decir, esta es una matriz de m cruz n coordenadas. Es decir, podemos escribir la matriz de esta forma. Vamos a decirlo un poquito rápido porque estas páginas ya las vimos, ¿ya? Solo recordando. Y entonces el jacobiano va a ser la matriz de todas las derivadas parciales con respecto a todas las coordenadas. Fíjense que la primera va a ser con respecto a la primera coordenada, la segunda coordenada, y la última fila va a ser de la última coordenada fm, y cada columna va a depender de cada coordenada del dominio x1, x2, xn. Esa es la diferencia. Entonces, esto va a ser mi matriz jacobiana. Y lo que yo voy a hacer es tomar mi función, que ahora voy a tomar una función en R3 y su imagen va a ser en R2. Y lo que va a hacer es derivar la función f con respecto a las tres variables x y z, con respecto a la primera coordenada y con respecto a la segunda coordenada. Si yo derivo eso, me debería quedar esa derivada aquí. Ya es solo derivar cada una de ellas. Por ejemplo, esta de aquí, derivo en la primera fila con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y después derivo en la segunda coordenada, en este caso sería f2, con respecto a x, con respecto
este con respecto a Z y lo escribo aquí en la segunda fila. Y esa es mi matriz jacobiana. Ahora, CAF, una función descrita igual que recién, de Rn a Rm, donde el dominio va a ser D, es un subconjunto abierto de Rm, y vamos a considerar un punto x sub 0 en el dominio, y vamos a definir que la función f es diferenciable en el punto x sub 0 si cumple estas dos condiciones. Primero, existen las derivadas parciales para todos los i y para todos los j, o sea, todas las derivadas parciales de la función deben existir, es decir, el jacobiano existe. ¿Ya? Quiere decir que puedo definir todas sus coordenadas, todas sus derivadas parciales van a existir. Y en segundo lugar, para que la función sea diferenciable, este límite tiene que ser igual a 0. Es la norma de f de x menos f de x sub 0 menos de f de x sub 0 por x menos x sub 0 partido por la norma de x menos x sub 0. Fíjense que este es el mismo límite anterior, pero ahora tengo, mis funciones son funciones vectoriales, por lo tanto lo de arriba no es un valor absoluto, sino que va a tener que ser una norma, que la norma es lo que se evalúa cuando uno tiene un vector. Aunque el jacobiano es una matriz, se multiplica por un vector y entonces el resultado es un vector. Así que todo eso es un vector y por lo tanto puedo calcular su norma. Entonces la división de dos normas, o sea, aquí la norma es un número real, abajo también es una norma, es un número real, y entonces me va a quedar una función racional y entonces por lo tanto puedo calcular su límite y ese límite va a ser, quiero que sea 0 para que la función sea diferenciable. Entonces esta es la definición de diferenciabilidad para funciones vectoriales a valores vectoriales. Mi observación dice notar que cuando f va de Rn a R, es decir, cuando m vale 1, y usando la observación anterior, la condición 2 de la definición anterior también se puede escribir así, y que es la misma definición anterior que teníamos de diferenciabilidad para funciones vectoriales a valores reales. Fíjense que antes teníamos un valor absoluto, ¿cierto? Y ya vimos de que el jacobiano para funciones de este tipo se convierte en el gradiente, y entonces va a ser el producto interno de estos dos, que es exactamente traducir esto para una función que va de Rn a R. Si uno lo escribe, si van a R, son funciones a valores reales y por lo tanto esa definición de diferenciabilidad se va a convertir a la que ya conocíamos anteriormente. Ya, observación. Creo que hasta aquí vimos nosotros, la observación. Entonces, ahora vamos a empezar con la materia de lo que seguía. DF es la diferencial o la derivada, es el jacobiano. Me preguntan qué es DF, este DF de aquí es la matriz jacobiana. ¿Ya? Aquí tenemos que la matriz jacobiana se va a definir de esta forma df de x, donde df de x es la matriz de todas las derivadas parciales. Y entonces se va a escribir de esa forma, ¿cierto? df de x es esta gigante matriz si tenemos que n y m son números grandes. Si n es 2 y m es 1, entonces en realidad me va a quedar este vector de 2 por 1. Pero si son de dimensiones mayores, me va a quedar una matriz grande. Va a depender de las dimensiones de n y de m. En este caso, por ejemplo, esta matriz va de R3 a R2. Así que en la matriz jacobiana, el DF, es una matriz de 2 por 3, o de, ¿cómo se cuenta? De 3 por 2. Claro, de 3 filas y 2 columnas, 3 por 2. Perdón, 2 por 3.
Tengo 2 filas y 3 columnas, 2 por 3. Entonces el DF es la matriz de derivadas parciales. Entonces, bueno, dice, una buena noticia es que para analizar la diferenciabilidad de una función a valores en Rm, basta analizar la diferenciabilidad de sus funciones componentes. Claro, porque fíjense que antes teníamos, por la definición de diferenciabilidad, tenemos que hacer esto grande, gigante de aquí, y tenemos que calcular el DF, es decir, el jacobiano de la matriz. Entonces, como que hay mucha información si tenemos una función de dimensiones grandes. Pero lo que me está diciendo acá es que en realidad lo que tenemos que pensar es la diferenciabilidad en las coordenadas. Eso es lo que dice la proposición aquí. Sea f una función como tenemos antes, de Rn a Rm, en un dominio de... el dominio va a ser un conjunto abierto y un punto fijo en el dominio. Supongamos que f es de esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es diferenciable en x sub 0, o sea, podemos tener la definición anterior, si solamente si f sub i es diferenciable en x sub 0 para todos los i de 1 a m. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, puedo decir de que esta función es diferenciable mostrando por definición las dos condiciones anteriores, que son estas, que existan todas sus derivadas parciales y además este límite con esta norma gigante, no sé qué, sea igual a 0. Así lo podemos demostrar. O también podemos ver de que cada una de las coordenadas es diferenciable. Y acuérdense que cada una de las coordenadas sea diferenciable, ¿qué quiere decir? Las funciones en las coordenadas son de la forma f sub i, vamos a llamar f1 por ejemplo, f1 va a partir de Rn, bueno, va a partir de D subconjunto de Rn, pero su llegada es R. Escribí más abajo, no me quedo más arriba. Bueno. Entonces yo puedo calcular cuál es la diferenciabilidad de F1 analizándolo como antes. Entonces, solamente lo que estoy tratando de decir aquí es que calcular la derivada, o sea, la diferencial de una función que va de Rn a Rm, es calcular en realidad la diferenciabilidad de cada una de las funciones coordenadas. Eso es lo que está tratando de decir. Y ahora tenemos la proposición y tenemos una álgebra de funciones. Vamos a considerar dos funciones que van de Rn a Rm. X sub 0 que pertenece a D, o sea, un punto fijo en el dominio. Vamos a poner que f y g son diferenciables en X sub 0. Entonces, se cumple de que el jacobiano, si quieren decir, si quieren pensar, el jacobiano de f más g, lambda g es igual al jacobiano de f más lambda jacobiano de g. Es decir, yo lo puedo calcular sus derivadas parciales de una suma de funciones como la derivada o el jacobiano de una función más una constante por la otra función. Quiere decir de que se comporta de forma lineal en la matriz jacobiana. Ahora, si m es igual a 1, la función fg es diferenciable en x sub 0 y el jacobiano de f por g va a ser de esta forma. Fíjense que exactamente igual como si tuviéramos la multiplicación de funciones. Yo tengo f por g es la multiplicación de funciones reales.
Tengo f por g, yo quiero calcular su jacobiano. En este caso, si m es igual a 1, su jacobiano va a tener una fila solamente, una columna. Una columna. Entonces, va a ser el jacobiano de f por la función sin derivar más f por el jacobiano de g. Bueno, pero si m es igual a 1, el jacobiano se puede escribir como gradiente, eso lo habíamos visto también. Y entonces esto de aquí en realidad se escribe como el gradiente de f por g, va a ser el gradiente de f por g más f por el gradiente de g. ¿Qué estoy diciendo acá? Es que fíjense que yo quiero multiplicar. Estoy escribiendo en un lado y me raya en otro. Está difícil eso. Ahora no me lo quiere borrar. Ya que estoy diciendo acá es que si yo quiero derivar esto de aquí, que es una multiplicación de funciones, f en realidad va de Rn o de D. Sí, con el mouse está medio difícil. De Rn hasta R, porque m vale 1. Así que son funciones que toman valores vectoriales y los lleva a valores reales. Y el g también es de la misma forma. Fíjense que el f y el g está escrito aquí, ¿cierto? Y tiene esa condición. Entonces, si yo derivo la multiplicación de estas dos funciones, es derivar como si fueran funciones reales. Exactamente igual, pero ahora tomando el jacobiano o el gradiente si lo quieren escribir como gradiente. Esto de aquí, en nuestro caso, si m vale 1, es exactamente lo mismo. Ya, el jacobiano va a ser igual al gradiente cuando el m vale 1. Así que esto no hay nada más que hacer, sino que se escribe así en realidad. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que el jacobiano, para cualquier función de RNRM, tiene la propiedad de linealidad, es decir, se puede separar sin problema. Y además, al multiplicar dos funciones, cuando m vale 1, se comporta como una derivada normal que conocemos. Así que nada cambia. Eso es lo que estoy tratando de decir. Proposición. Consideremos una función de RNRM con D un conjunto abierto y f de la forma que tiene que ser, es decir, f de x va a ser igual a un vector con cada coordenada funciones vectoriales a valores reales. Supongamos que todas las derivadas parciales de todas las componentes de f existen en una vecindad de x sub 0 y ellas sean continuas. Entonces, es decir, la derivada como función van a existir y es una función continua en el punto x sub 0. Si pasa eso, entonces voy a decir que f es derivable en ese punto. Entonces f es derivable en ese punto. Porque yo decir de que, acuérdense que no tengo la definición de derivada, si la función es derivable ahora en un sentido de varias variables, porque sé que existen sus derivadas parciales. Entonces no quiere decir de que exista su derivada en todas las direcciones. Acuérdense que las derivadas parciales son con respecto a las direcciones de los ejes solamente, pero puede tener muchas más direcciones de derivadas. Por lo tanto, aquí decir de que f es derivable en x sub 0 es decir eso. Es decir, de que en esa vecindad, todas las direcciones que yo tome, aquí no sé si... Y aquí lo que estoy diciendo aquí es que las derivadas parciales, por ejemplo, si tenemos
Ya, eso es una recta. Si tenemos en el plano, es decir, Rn es en realidad R2, entonces voy a poder encontrar dos derivadas parciales, ¿cierto? Con respecto al eje X y con respecto al... me fue para aquel lado. Con respecto al eje Y. Pero decir de que la función tiene sus derivadas parciales, no puedo decir que la función es derivable, porque acuérdense que tenemos muchas otras direcciones. Tenemos esta dirección de aquí, ¿cierto? Tenemos otra por acá, que son diferentes. Que ahí uno puede ver si se calcula la derivada direccional y si se cumple. Pero esta proposición me dice mucho más. Me dice de que si las derivadas parciales existen, o sea, si las verdes y con esas direcciones existen y son continuas, si como función es una función continua en el punto x sub 0, entonces la función va a ser derivable en x sub 0, es decir, va a existir todas las derivadas direccionales en ese punto. Eso es lo que está diciendo. Una observación, una función diferenciable en x sub 0, tal que todas sus derivadas parciales son continuas, se dice que es de clase C1. Una función diferenciable tal que todas sus derivadas parciales son continuas, es decir, que existe, es diferenciable y sus derivadas parciales son continuas, vamos a decir de clase C1. Es una notación, es una forma muy matemática de decirlo, pero obviamente es tan común conocerlo y decirlo que en más de algún texto lo van a ver y en más de alguna prueba o evaluación lo van a ver. Hablar de demuestre o la función de clase C1. ¿Qué quiere decir que sea de clase C1 entonces? Es que es diferenciable en un cierto punto, es clase C1 en algún punto o en alguna región. Si es diferenciable en ese punto o en esa región y todas sus derivadas parciales tienen que ser continuas en el punto o en la región que se va a considerar. Eso quiere decir que es de clase C1. Por ejemplo, este es un ejemplo que ya hemos visto y bueno, y es bastante interesante, así que lo vamos a revisar. F de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido a la raíz de x cuadrado más y cuadrado cuando x y es distinto del 0, 0. Y vale 0 cuando x y es igual a 0, 0. La idea es usar el resultado anterior y para analizar si f es diferenciable o no. O sea, el resultado anterior dice que tengo que encontrar sus derivadas parciales, ¿cierto? Mostrar que existen y sean continuas en el punto que yo quiero y en cualquier otro punto. Ahí yo voy a saber si la función es diferenciable o no. Entonces, lo que vamos a hacer usando la proposición anterior es que derivar, ¿cierto? F con respecto a las dos variables. Si uno deriva para todos los puntos x, y distintos del 0, 0, me quedan estas dos derivadas parciales. De f de x y de f de y. Fíjense que como tengo acá una multiplicación, ¿cierto? Voy a tener que derivar el primero, que sería 2x, por la derivada del segundo sin derivar, seno, más x cuadrado más y cuadrado por la derivada del seno, que el seno es una composición, así que ahí va a tener que derivar esa composición. Entonces me queda, el primero me queda 2x, seno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y esto de aquí tendría que ser la derivada del seno multiplicado por x cuadrado más y cuadrado. Ustedes lo pueden hacer, fácilmente tiene que dar eso. Fíjense que es x cuadrado más y cuadrado por la derivada del seno, que es coseno, por
1 partido por la raíz de x cuadrado. Y ahora debo derivar lo que está dentro. Y lo que está dentro es 1 partido por la raíz. Y la derivada de eso es menos 1/2 de x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 3/2. Y ahí se me va un x cuadrado más y cuadrado, por eso no está acá. Y me queda aquí la raíz por la derivada de lo que está aquí adentro, que sería 2x. Y aquí, por eso está el x aquí, y no está el 2, porque acuérdense que dijimos 1/2, así que se simplifica. Dijimos menos 1/2, por lo tanto, por eso hay un menos. Si ustedes hacen la derivada, no debería ser tan complicada, lo único que en aquí es el seno, ¿cierto? Después tengo la composición, tengo una raíz y después tengo el x cuadrado, así que hay 3 funciones compuestas. Y eso es lo que hace que el resultado de su derivada con respecto a x me quede de esa forma. Bueno, si yo derivo con respecto a y, fíjense que es súper parecido al anterior porque son funciones y composiciones de funciones mucho mayores que solo x e y, y solo al final voy a derivar en realidad con respecto a x y con respecto a y. Y esa va a ser la diferencia, que aquí en realidad me va a quedar el y y acá también en vez de los x. Entonces, ¿están convencidos que esas son las derivadas? ¿Tienen alguna duda? Les puedo dejar que lo hagan un minuto para que se convenzan que hay que derivar esa función con respecto a x y la función esa con respecto a y. Háganlo. Yo lo espero. ¿Ya lo hicieron? ¿Les dio esas derivadas? Bueno, fíjense de que nadie me dice nada, no sé si seguir o no. Ya, muchas gracias. Ya les dio lo mismo y ya. Entonces, fíjense que la proposición me dice, consideremos una función, ¿cierto? Supongamos que todas las derivadas parciales de todas las componentes existen en una vecindad y son continuas. Entonces vamos a ver, tengo mis derivadas, perdón. Ahí tengo la función, ¿cierto?
tengo las derivadas parciales. ¿Y serán que es continua estas funciones? Bueno, fíjense de que si yo considero x6 distinto del 0, 0, aquí yo tengo una multiplicación de dos funciones, ¿cierto? Donde esta es una función polinomial y esta es una función seno, así que la polinomial es continua y la función seno también es continua, a no ser de que el ángulo tenga algún problema, pero fíjense, si el x es 0, aquí nunca se indetermina, así que va a ser una multiplicación de dos funciones continuas, así que es continua. En este lado, como x y es distinto a 0, el denominador nunca se hace 0, ¿cierto? Y entonces tengo una multiplicación de una función racional y una función trigonométrica, entonces las dos son continuas, por lo tanto es una resta de dos funciones continuas, entonces es una función continua. La derivada con respecto a y tiene las mismas características, así que por la misma razón voy a decir de que esta es una función continua. Por lo tanto, para todos los x e y distintos de 0, existen sus derivadas, porque las calculamos, y son continuas por lo que habíamos dicho recién. Podemos decir, para que se escuche bonito, usando álgebra de funciones continuas, vemos que las derivadas parciales son continuas en todos los puntos distintos del 0, 0. Entonces, usando la proposición anterior, podemos decir de que la función es diferenciable para todos los puntos x distintos del 0, 0. ¿Por qué? ¿Qué decía la proposición? Decía que si tengo las derivadas parciales que existan y que sean continuas, entonces la función es derivable o diferenciable en ese punto. Vimos que ese punto en realidad es cualquier punto que es distinto del 0, 0. Así que ahí podemos decir, ¿cierto?, que en realidad esta función va a ser diferenciable para todos los puntos distintos del x y igual al 0, 0. Son distintos al 0, 0 todos esos puntos de diferencia.
Está muy callado hoy día. Bueno, les quiero comentar también, no sé si, y ahora sí que necesito que me hablen. eh, Siento que la clase del jueves no puede avanzar mucho. En realidad no hemos avanzado casi nada, porque como hay muchos que están faltando porque no pueden asistir a esa clase, y como ahora las clases son de 1 hora, entonces quería volver a recuperar la clase del martes, en la hora tradicional que debería ser el curso. ¿Qué les parece? ¿Está mejor o no? Y le dije al ayudante, a Franco, y Franco dijo que iba a hacer una encuesta para buscar un horario alternativo de ayudantía. ¿Ya? Necesito comentarios, por favor. Pero, profe, lo que quiere decir usted es que eh, quiere hacer las clases mañana.